Amada Casa Vida en Plenitud, muy buenos días, qué bueno saludarles, qué bueno compartir con ustedes nuevamente en este tiempo de edificación, de crecimiento y de formación en Cristo Jesús. Definitivamente estamos viviendo tiempos retantes, donde la gracia es manifestada en cada uno de los hijos del Padre Eterno. Señor, gracias por tu favor, por tu misericordia y por permitirnos, Señor, como familia, como casa, vida en plenitud, crecer en esas abundantes riquezas de tu gracia, conocerlas, experimentarlas y evidenciarlas a plenitud en todo nuestro entorno. Hoy entendiendo el deseo de tu voluntad que es perfecto para tus hijos, para que haya un crecimiento y una formación adecuada, una madurez adecuada en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra que es bendecida, que nos lleva a ese entendimiento de esta verdad, a ese entendimiento de esta realidad en la que tú nos has establecido como tus hijos amados, Señor. Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mis amados, encontrarnos otra vez, y quiero empezar a hablar de un tema muy importante. Hemos hablado, si usted se ha dado cuenta, hemos hablado mucho de la edificación, de la formación de los hijos, del crecimiento de los hijos, de la madurez de los hijos. Definitivamente Dios nos está llevando a un entendimiento de que necesitamos madurar y crecer. Necesitamos ser edificados, necesitamos ser formados como hijos de Dios. Seguramente en este tiempo hemos experimentado tantos procesos, pero entendiendo ahora más que nunca que esos procesos son parte de nuestra formación en Cristo Jesús. Y creo que todo esto nos lleva a un entendimiento de que no somos llaneros solitarios, que funcionamos como superhéroes de la humanidad, sino que funcionamos como cuerpo. Y en esa unidad del cuerpo, hoy nos damos cuenta de que en diversas manifestaciones, en diversos dones, en diversos talentos, en diferentes gracias, tenemos que operar como uno solo. Diversidad en la unidad, pluralidad en la unidad. Todo un mundo diverso de hijos, pero que funcionan hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo, hacia un mismo propósito. Y para entender, quiero hablar de esa parte del cuerpo que es infinita, que es grande, es maravillosa. Y quiero poner unas bases hoy en cuanto al cuerpo y la unidad del cuerpo de Cristo. Y para entender cómo funciona un cuerpo con muchos miembros, pero en unidad y enfocados en un solo propósito eterno. Debemos comprender sin lugar a dudas que la esencia de Dios es pluralidad en la unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas pero un solo Dios. Cada uno con sus características y funciones, no viven el uno contra el otro, ni pugnan por el poder, sino que realizan su función en amor y acuerdo. El apóstol Pablo lo expresa con elocuencia en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 4 al 6. Efesios 4, Efesios 4, 4 al 6. ¿Qué dice? Hay un solo cuerpo, va a leer en la versión internacional, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Wow. Ese es el ejemplo más grande, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, que siendo tres, con características diferentes, todo apuntaba hacia un mismo objetivo, ¿sí? Hacia una misma meta, hacia un mismo propósito. Por eso dice Efesios 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza.
un solo Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esta pluralidad en la unidad de Dios también se expresa en la creación del hombre, definitivamente, quien es espíritu, alma y cuerpo, pero es un solo ser que existe en unidad en medio de esta pluralidad en que fue colocado allí por su creador. El hombre es la primera institución divina que nosotros conocemos definitivamente y que Dios constituyó en la tierra, ¿no? Además, esa esencia de Dios se manifiesta también en esta institución divina, pero también lleva a operar el hombre en la siguiente institución divina, que es el matrimonio. Por eso Dios de la costilla de Adán formó la mujer, para que estos, aunque con características diferentes, también fueran uno solo, con un solo propósito que Dios determinó para ellos. Cuando leemos Génesis nos damos cuenta que Dios no estableció un propósito diferente para cada uno, sino que estableció un mismo propósito para ellos dos. Lo mismo con la creación del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, pero el espíritu no está haciendo algo diferente, el alma no está haciendo algo totalmente contrario y el cuerpo hace lo que quiere. No, todos trabajan en un mismo propósito. Cuando entendemos esa esencia de la naturaleza de Dios, aunque el espíritu sabemos que ha sido transformado, el alma está en un proceso de transformación día a día, ¿sí? El alma con sus deseos, con sus cosas, con sus instintos, con tantas cosas que tiene el alma, y el cuerpo que funciona de acuerdo a lo que el alma le dicta. Es un proceso de transformación, es un proceso de avance. Características diferentes tal vez en cada uno, pero todos caminando hacia un mismo y único propósito. Sin embargo, esta pluralidad no queda limitada únicamente al hombre, por eso hablamos del matrimonio, y va más allá, se expresa espiritualmente en ese Cristo corporativo. Y tampoco queda limitada al matrimonio, sino que también nos habla de una expresión de la corporalidad de Cristo, a esa expresión de cuerpo, a esa expresión de ese Cristo corporativo. Es decir, Cristo se imparte a muchos de sus hijos, a quienes por ser participantes de la naturaleza divina les comparte su ADN, los hijos de Dios que están diseñados para ser uno en Cristo. Los hijos de Dios, miles de hijos de Dios, que están diseñados para ser uno solo en Cristo, aunque sean muchos, aunque sean muchos. Esta es una institución divina que está diseñada para funcionar en la unidad dentro del propósito eterno, en la verdad presente. Nada se ha salido de las manos de Dios, ni tampoco Dios se equivocó en su diseño. Humanamente no podemos ver cómo actúa esta unidad en su cuerpo, pero es necesario disponernos para tener la iluminación y el entendimiento en el conocimiento de Cristo, para que podamos vivir según el diseño de Dios, que es la pluralidad en la unidad, o la diversidad en la unidad. Pluralidad en unidad, definitivamente, esa es la esencia de Dios. En el Evangelio de Juan encontramos una mención que da fundamento a la unidad entre el Padre y el Hijo, y cuando el Verbo que era Dios dice y estaba con Dios fue hecho carne. En el principio, en Juan 1:1, ¿no? Vemos Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Uno somos. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Diferentes funciones tal vez, diferentes características, pero el entendimiento de la realidad de que ellos eran uno solo. ¿Por qué? Porque apuntaban hacia un mismo propósito, trabajaban por un mismo objetivo, una misma meta. Trabajaban para que ese diseño en el ser humano fuera cumplido, para que se cumpliera el propósito eterno que
desde la eternidad había existido, valga la redundancia. Entonces ellos tres trabajaban en común acuerdo, pero para conocer un poquito más de esto, yo creo que es importante que conozcamos a cada uno de ellos como en sus funciones. Por lo tanto, esa unidad en esencia, en existencia, está de acuerdo en ser y en expresión. Encontramos unidad ahí, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en existencia, en acuerdo, porque van hacia un mismo propósito. En ser eran Dios. Una unidad en la pluralidad y en expresión, porque era expresión de ese mismo Dios y Padre. Consideremos lo siguiente en relación a la pluralidad en la unidad en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre, su expresión siempre ha estado presente, ¿no? Desde el principio, desde Génesis 1:1, ¿no? Cuando la creación, cuando delegó la responsabilidad a Adán, cuando creó a Eva de su costado, siempre ha estado presente el Padre. Estuvo presente cuando llamó a Abraham, cuando entregó la ley a Moisés, estuvo presente cuando estableció pacto con los hombres en diferentes épocas y con diferentes objetivos. Caminó con ellos muchas veces, con algunos de ellos muchas veces, y fueron reconocidos allí en las páginas del Antiguo Testamento. Levantó jueces, reyes, gobernantes para su pueblo, para finalmente, en el propósito eterno, entregar a su Hijo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo esto con este objetivo de cumplir su amoroso propósito eterno, de darse a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Este era el Padre, que tanto hemos leído en las Escrituras. El Hijo, Jesucristo, se entregó a sí mismo para cumplir su misión de recuperar la humanidad, para que ésta cumpla con el propósito del Padre. Nos hizo participantes de su naturaleza divina, de su cuerpo, de su mente, estableció el reino de Dios en la tierra y nos integró a la familia de Dios, al colocarnos en Él. ¡Wow! El propósito del Hijo. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesucristo recibió el mandamiento del Padre y por cada uno de nosotros lo llevó a cabo con toda la excelencia y con todo el amor que es su esencia y su naturaleza. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice Juan 10:15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:15-18. Definitivamente, en ese propósito entre el Padre que estableció ahí con su Hijo y con toda la humanidad, con toda esa generación de hijos, y habla de ovejas, también tengo otras ovejas, no tengo otra oveja, pongo mi vida por las ovejas, no por la oveja, porque el propósito primordial del Padre es esa pluralidad en la unidad. El propósito principal del Padre es que haya un cuerpo que le represente, hayan unos hijos que en unidad le manifiesten, que en unidad le den a conocer, que a medida que le estamos conociendo como cuerpo, también nosotros en esa expresión de ese Cristo en nosotros, en ese Cristo corporativo, le podamos dar a conocer. Dicho lo anterior, no se conformó con dar su vida y entregarse como sacrificio perfecto, sin mancha, sino que nos hizo también sentar en los lugares celestiales como ese ente corporativo. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Efesios 2:6. ¿Qué otra cosa fuera si diría, y me hizo sentar en los lugares celestiales?
pero dice nos hizo. Nos hizo. Habla de muchos, de varios, de miles, de millones, de ese cuerpo que es la expresión viva de Dios en la tierra. No se conformó con darnos salvación, no se conformó con formar esa parte corporativa, sino que también tomó todo ese cuerpo, la expresión de su vida aquí en la tierra, y nos sentó con Él en los lugares celestiales. ¡Wow! Trajo paz entre los pueblos también. Efesios 2, 14 al 16, porque Cristo nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una sola o una nueva humanidad, al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Efesios 2, 14 al 16. De los dos pueblos, no de dos personas, formó una sola persona. De los dos pueblos, dice que los unió, que quitó la enemistad que había en su propósito eterno para reconciliarnos y hacer de esos dos pueblos, de ambos, un solo cuerpo mediante la cruz. ¡Wow! ¡Qué privilegio, mis amados, que pertenecemos a ese cuerpo de Cristo! Con tristeza he podido ver en medio de nosotros, en medio de los que nos llamamos hijos de Dios, tantas cosas que no son la función del cuerpo, que no pertenecen a la corporalidad de Cristo. Con tristeza he podido ver diferencias que nos separan, que nos apartan. Con tristeza puedo ver aquellos que se creen más que los demás y juzgan. Con tristeza se puede observar que aquí no se está funcionando como cuerpo, sino se está funcionando como algo que quiera suplir mi propia necesidad, como un evangelio antropomórfico donde mi necesidad es lo más importante. Y por eso la manipulación del hombre para tomar dinero, para sacar beneficio propio de lo que pertenece al cuerpo de Cristo. Wow. Definitivamente tenemos que sentarnos a reflexionar en esta parte, porque es muy importante. La obra de Cristo está vigente y continúa expresándose por medio de su cuerpo aquí en la tierra. Juan 17, 23, como Jesucristo oró allí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Wow. Si esto no lo entiendo y quiero seguir siendo un llanero solitario del Evangelio de Cristo, creo que estoy malinterpretando las Escrituras y acomodándolas a mi manera de ver. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A ellos, yo en ellos, en ese cuerpo, en esa eclesía, en esa corporalidad, en esa pluralidad, en esa diversidad, y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Oh, hay dos componentes aquí que tenemos que analizar y pensar un poco, ¿no? Yo en ellos y ellos es pluralidad, es cuerpo, pero que sean y trabajen como una unidad, como un equipo de trabajo que como nos mostraba Lisbeth el video, si lo recuerdan, hace 8 días, ese equipo de remeras donde todas trabajaban para ganar el premio, para llegar a la meta, pero que una de ellas perdió su remo. Hubiera sido lo más sencillo botarse al agua y decir, aquí ya no tengo nada más que hacer. Pero ella se quedó allí como si tuviera el remo en sus manos, remando, llevando el ritmo de las demás para que avanzaran, y todas llegaron a la meta. Mis amados, creo que esto tiene que ser así, hasta que todos lleguemos, hasta que todos crezcamos, avancemos. Esto no es de uno solo, como también a mí me has amado.
En este sentido, Jesucristo oró para que seamos perfectos en unidad como hijos de Dios en el cuerpo de Cristo. Un cuerpo, su cuerpo, la perfección en unidad era conocida y vivida por el Hijo de Dios, quien anhelaba para que nosotros también pudiéramos conocerla. Su oración es sumamente profunda porque nos muestra con toda claridad que para que esto fuera posible, Él ahora está en nosotros. Ahora no podemos decir que no se puede, porque este era el deseo del Padre con su Hijo, que conformara un cuerpo para que le expresara. Y ese deseo ahora se cumple en una generación de hijos entendidos, los cuales tienen la impartición, la vida de Cristo en ellos. Así que no es imposible. Así que lo importante es que podamos entender y que avancemos porque Él ahora está en nosotros. Justamente Él se introdujo en nosotros porque humanamente sería imposible entonces la unidad que tiene el Padre, que se expresa entre los hijos de Dios en la tierra. Y esa expresión encuentra un mejor lugar en esa parte corporativa. Primero, entender que somos esa pluralidad en unidad como seres humanos, que fuimos transformados en Cristo, que nos lleva a otra parte corporativa como lo es el mejor lugar que encuentra esta expresión de la unidad en la pluralidad es el matrimonio. Y así que aquí en este comienzo de esta unidad en la pluralidad no hay excusas, porque Jesucristo eliminó toda excusa humana, limitante y detractora del diseño divino. Él la eliminó cuando cumplió su propósito eterno. No va a cumplirlo, ya lo cumplió en nosotros. Así que nosotros somos ese cuerpo que le expresa desde el matrimonio, desde la familia, pero también desde esa parte corporativa, el cuerpo de Cristo, entender esa parte corporativa. No hay excusa humana limitante, detractora del diseño divino. En estos días que he tenido que trabajar con grupos en la universidad, en Rema University, se da uno cuenta de cómo ser expresión en medio de tantas cosas. No es fácil lidiar con personas que te van a decir que no es así, cuando tal vez tú tengas la razón, pero en esa parte de unidad, en la pluralidad, entiendo que no todos somos iguales. Es como un ejemplo, ¿no? Los balones. Hay balones de diferentes formas, hay balones de básquet, de voleibol, hay balones de diferentes colores, azules, negros, amarillos. Todos son diferentes, pero todos cumplen una misma función. ¿Cuál es? Divertir, distraer, entretener. Todos cumplen esa misma función. Aquí en el cuerpo de Cristo es igual. Hay infinidad de personas con diferentes gracias, diferentes dones, diferentes talentos. Pero ¿sabe qué es lo importante aquí, mis amados? Es entender que todos cumplimos una misma, o vamos hacia un mismo objetivo o hacia un mismo propósito. Por eso se habla de pluralidad en unidad. No todos hacemos lo mismo, pero caminamos hacia la misma dirección, hacia el mismo blanco, hacia el mismo objetivo. Cumplimos nuestra asignación y llamado de diferentes formas. ¿Qué tal que todos fuéramos iguales? Pero lo que tenemos que aprender es aceptar muchas cosas. Cuando nos dicen, tal vez esto no es así, voy a analizarlo. Pero hay algunos que no, porque son los famosos héroes de Cristo, los llaneros solitarios, que se creen que es todo en ellos, para ellos, con ellos, y que no hay una corporalidad. Así que, mis amados, por eso Dios tuvo que tumbar a Saulo del caballo, para que dejara ser ese hombre que quería hacer todo y que creía estarlo haciendo bien seguramente, para entrar en una corporalidad, en un trabajo de cuerpo de Cristo.
El Espíritu Santo, bueno, hablamos del Padre, del Hijo, ahora hablemos un poco del Espíritu Santo. Él vino para habitar dentro de todo aquel que cree, definitivamente. El mismo Dios habita en nuestros cuerpos mortales para hacernos poderosos con la manifestación de su ADN en nuestras vidas, a través del fruto del Espíritu y de los dones espirituales dados para la edificación de la iglesia o de la eclesía, y utiliza esa diversidad para beneficio de la unidad en el cuerpo de Cristo. Sobre este tema, Juan 16, vamos a buscar Juan 16, 7 al 11, que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esta es la expresión de la vida que el Padre y el Hijo esperan ver en nosotros a través de la impartición del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que ahora somos hijos de Dios, porque somos parte del cuerpo de Cristo y participantes de su naturaleza divina. Así que debe ser natural que el fruto del Espíritu se exprese en nuestras vidas como cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios no hizo nada por casualidad, ni para ver cómo resultaban las cosas. Cuando creó al hombre ya existía el propósito eterno, el deseo amoroso de Dios de darse a conocer a través de su Hijo. Además, nada escapó del gobierno y del diseño de Dios. La pluralidad en unidad del cuerpo de Cristo es su expresión aquí en la tierra. Wow. Somos la expresión. Somos la expresión. Soy la expresión. Pero no basta con ser individualmente la expresión. Somos la suma de muchos. Soy la expresión. Soy la suma de muchos, soy la expresión. Definitivamente tenemos que entender esta realidad de cuerpo y que trabajamos todos los miembros. Mire su propio cuerpo por un segundo. Cabeza, sus dedos, sus brazos, sus rodillas, sus pies. Yo no le puedo decir a esta mano: no, yo quiero que en vez de que seas manos, quiero que seas ojos y mires. No, esa es la pluralidad en la unidad. Cuando entiendo que todos mis miembros operan de manera diferente en el cuerpo, pero todos apuntan a una función de vida que Dios me ha impartido. Todos apuntan a un propósito. Y es que el cuerpo es la expresión de lo que yo soy. El cuerpo es la expresión. Si no tuviera cuerpo no me podría expresar. Entonces todo esto sirve para hacer la expresión de lo que yo soy en él. El hombre creado como un ser tripartito que funciona en la unidad. Como se ha afirmado y como lo hemos dicho, Dios nos creó como un ser en tres partes, vuelvo y repito, a espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? La normalidad es la unidad de las tres partes, que el espíritu gobierne el alma y el cuerpo. Siempre lo hemos dicho, que el espíritu gobierne el alma y el cuerpo. El espíritu del hombre, ¿no? Todo ser humano tiene un espíritu. Este está muerto cuando todavía no ha recibido la vida de Cristo, por lo tanto estamos muertos espiritualmente. En el espíritu humano era normal hacer lo malo, porque era parte de nuestra naturaleza, esa naturaleza de pecado, de muerte, de maldad. Solo da a luz lo que va acorde con sí misma, ¿no? La naturaleza humana da a luz, evidencia lo que contiene en sí mismo, ¿sí? Eso es parte del espíritu. Si tu espíritu es transformado, pues tú vas a reflejar lo que eres. Si no es transformado y tienes un espíritu inclinado al mal, al pecado, tu naturaleza es de pecado, pues vas a dar a luz precisamente eso. Sin embargo, ahora que tenemos vida espiritual, que somos participantes de esa naturaleza divina,
que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y que la vida de Cristo está en nosotros. Por consiguiente, esa es la vida que debemos expresar. Este espíritu vivo, que es el que debe gobernar el alma y el cuerpo, y el fruto que debe ser evidente en cada hijo de Dios, porque por los frutos, dice la palabra, serán conocidos. Ese espíritu. Estamos mirando las tres partes. Ahora miremos el alma. Nombraremos las partes resaltantes del alma, ¿no?, que deben ser puestas bajo el gobierno de Cristo. El alma debe ser gobernada por Cristo, por ese espíritu que ha sido recreado, que ha sido transformado en Cristo. Ese Cristo que nos habita. Las emociones necesitan someterse al control del Espíritu Santo, porque éstas varían según las circunstancias temporales. No es raro que las emociones varíen. Es que soy hijo de Dios y mis emociones tienen que ser así. No te preocupes. Pero tienen que estar gobernadas por Cristo, no por las circunstancias temporales. Todo conocimiento debe ser contrastado con la palabra de Dios, con el entendimiento de un nuevo pacto, con la verdad presente, con el propósito eterno y guiado por una inteligencia espiritual. Todo conocimiento debe ser contrastado, debe ser puesto en evidencia a la luz de la palabra de Dios. Y ahí no se queda todo, a la luz del nuevo pacto, a la luz de la verdad presente, a la luz de un propósito eterno, a la luz de esa inteligencia espiritual en que nuestros sentidos van siendo transformados, esos sentidos naturales en sentidos espirituales. La voluntad necesita entrenarse. Ojo con lo que estoy diciendo. La voluntad necesita entrenarse para hacer lo que Dios dice en su palabra. Entendemos entonces que los sentidos alimentan el alma y que el sistema de este mundo provee mucha información equivocada, errónea, que influencia a los hijos de Dios por medio de esos sentidos. Sin embargo, el Hijo de Dios tiene el poder por la naturaleza que lo habita, por la vida de Cristo que está en él, por el fruto del Espíritu Santo en su vida, por la expresión de Cristo. Tiene ese poder para cada día ser la expresión de Cristo aquí en la tierra. Para hacer esa expresión de Cristo en la vida de todo hijo de Dios depende de cómo se alimentan sus sentidos, de cómo es el estudio, de cómo es los tiempos de intimidad con Dios y de qué es lo que realmente fortalecen sus hábitos y sus decisiones en la vida. Eso tiene que ser así. Por eso digo que la voluntad debe entrenarse. Debemos ser responsables de entrenar nuestra voluntad. ¿De qué estás alimentando tus sentidos? Wow. Yo no sé si esto es para mí solo o para algunos. ¿De qué estás alimentando tus sentidos? ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Realmente va de acorde con lo que debe recibir en este tiempo, el alimento que debe recibir en este tiempo? De eso nos hablaba Diego. ¿Cuál es el alimento que debo recibir en este tiempo? ¿Cómo es tu tiempo de intimidad? No, es que yo ya tengo comunión 24/7, 365. Hermano, no nos digamos mentiras. Ya entendemos que la comunión es permanente con el Padre, pero esos tiempos de intimidad intencionales, ¿cómo están en tu vida? ¿Qué es lo que fortalece tus hábitos? Tienes que trabajar más en eso. Tienes que forzarte la disciplina del creyente. ¿Qué fortalece esos hábitos? ¿Qué es lo que fortalece a tomar esas mejores decisiones en tu vida y con tu vida? ¿Cuáles son esas amistades que realmente me convienen y que me llevan al crecimiento de una vida espiritual? Ahí en el alma está depositado todo eso. Y el cuerpo. El cuerpo permite que nos relacionemos con la creación de Dios. Definitivamente, si no tenemos un cuerpo, no vamos a poder ser expresión de Dios. Tenemos este cuerpo, pero con un propósito. El cuerpo permite que nos relacionemos con la creación de Dios, con todo lo que nos rodea. El cuerpo permite que disfrutemos de todo lo que Él nos ha dado también. El cuerpo permite que seamos esas personas que le expresan diariamente por medio
de esa vida de Cristo impartida en nosotros. Y esa relación con la creación se da por medio de los sentidos. Y este es el medio para relacionarnos también con otros seres humanos como hijos de Dios. El cuerpo gobernado por la naturaleza divina que nos habita se relaciona de manera apropiada con los demás hijos de Dios. Aunque el cuerpo de Cristo es una entidad espiritual, se expresa de manera física entre los hijos engendrados que están en la tierra. Escuche lo que estoy diciendo. Aunque el cuerpo de Cristo es una entidad espiritual, ojo con lo que estoy hablando. El cuerpo de Cristo es una entidad espiritual, es algo espiritual, se expresa de manera física entre los hijos engendrados que están en la tierra. Por lo tanto, es menester tener en cuenta que no se debe menospreciar el cuerpo, porque cumple su función necesaria. Mientras estemos en la tierra, debe ser la expresión correcta de Cristo en esta verdad presente. Sumado a la anterior, todo hijo de Dios que tiene definitivamente la vida, todo hijo de Dios que tiene vida en la tierra, tiene la delegación mutua de edificación según su asignación, a partir del uso de sus sentidos, de sus dones espirituales dados para tal efecto. Ninguno se queda como un mero receptor. Y reciba, y reciba, y reciba. Todo hijo de Dios engendrado, tiene la función de cumplir con su asignación a partir del uso de los dones espirituales dados para tal efecto. Los dones espirituales no fueron dados para que los tengas de adorno. Los dones espirituales fueron dados en función de crecimiento de cuerpo, de edificación de cuerpo, así como el cuerpo físico, todas sus partes, sus órganos, sus tejidos, sus células son útiles. En el cuerpo de Cristo, hasta el más pequeño, entre comillas, viene a sumar a la expresión del propósito eterno. Hemos perdido tiempo valioso por considerarnos indignos, pequeños, que no podemos dar nada, y hemos dejado de hacer lo que nos fue encomendado. El cuerpo físico es necesario mientras tengamos delegación de Dios en esta tierra. Lo importante es escuchar su dirección y cómo, dónde y cuándo sumar a la edificación de los santos. Mi amado, a partir de hoy tienes una nueva responsabilidad, que ya está en ti seguramente, y es sumar a la edificación de los santos. Hablando un poco ya no hablemos del cuerpo, de espíritu, alma y cuerpo, el cuerpo humano, sino hablemos del matrimonio, el concepto de una sola carne en el matrimonio. En el libro de Génesis capítulo 2 encontramos la historia de la primera familia. Cuando uno lee esta historia, lo primero que descubre es que esa pareja tuvo todos los elementos para lograr un matrimonio con los mayores éxitos, porque ellos fueron totalmente diferentes a nosotros. Dios lo hizo para cumplir su propósito eterno en ellos. Dotó el matrimonio con todas las capacidades emocionales, psicológicas, físicas y espirituales en el hombre y la mujer para lograrlo. Por lo tanto, el matrimonio es la segunda institución que Dios creó en el jardín del Edén. Sin embargo, en la creación de la mujer, tomó una costilla de Adán. No utilizó ningún otro material diferente que pudiera haber en la tierra, sino una misma costilla del hombre, y de los muchos de esos materiales no tomó ninguno que estaban ahí en la naturaleza. Del mismo hombre tomó para hacer a la mujer. De uno que es Adán, escuche esto, de uno que es Adán, obtuvo dos, Adán y Eva, para que ambos siempre fueran uno solo en esta segunda institución divina, como lo es el matrimonio. Cada uno fue complementado no para pisotear al otro o para pasar por encima del otro, sino para complementar al otro. Génesis 2:18 dice que Eva es la ayuda idónea de Adán. En esta versión Reina Valera de la Biblia usa la palabra idónea, y cuando buscamos esa palabra idónea es adecuada por su parte. La palabra hebrea para ayuda es eser, y proviene de una raíz que significa rodear, puesto que tenía la naturaleza de Dios. Su naturaleza es amar y dar. Por lo tanto, el resultado de dos personas
que son las adecuadas, que se rodean una a la otra y que en su naturaleza exclusivamente hay amor y el darse, el resultado de estas dos personas es que se dan activamente el uno al otro, que prefieren el otro en forma total. Cuando yo me niego a mí mismo, prefiero al otro en forma total. Y eso, ojo que estoy hablando del matrimonio como esa expresión de cuerpo. Ojo que estoy hablando del matrimonio. Y que es un ejemplo que Dios nos pone. Latente, vivo, totalmente actual en este tiempo. Se prefiere en forma total el uno al otro. Es la vida, es una sola carne el matrimonio que Dios diseñó. Esto se da como resultado del concepto de una integración plena, se fortalecen mutuamente, tienen una identidad más fuerte que la de cualquiera de los dos unidos son fuertes, por separado no funcionan. Por lo tanto, dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Unirse entonces es tomar una posición activa y con propósito, y esta clase de unión se da de manera completa una vez que han dejado a su padre y a su madre. Una sola carne incluye solamente al esposo y a la esposa, no incluye demás personas, no incluye la familia del esposo, no incluye la familia de la esposa, incluye al esposo y a la esposa, y el matrimonio es la expresión de la unidad de dos que son uno. Este es el mismo ejemplo para la corporalidad, para el cuerpo de Cristo. Son muchos, pero son uno solo. Aquí son dos, pero serán una sola carne. Son uno solo. Esta institución divina se contempla dentro del diseño divino del propósito eterno. Por lo tanto, sí es posible que funcione de la manera que fue diseñada. Dios estableció la sinergia en la relación de estos dos en una sola carne. ¿Qué es sinergia? Y ojo, porque esa sinergia es aplicada a la pluralidad en el cuerpo de Cristo. Sinergia significa que la totalidad, ojo, la totalidad es mayor, la totalidad es mayor que la unidad. O sea, ¿cómo explicarlo? Sinergia significa que la totalidad, la suma de los dos, es aún mayor que la suma de las partes. Es difícil de entender. Aunque los dos suman y es mucho, la sinergia que en ellos está contenida es mucho más que eso. Imagínense si así es en el matrimonio, imagínense en el cuerpo de Cristo, donde miles de hijos comprometidos con la causa eterna, comprometidos con el propósito eterno, se unen y tienen esa sinergia. Imagínense la expresión. Pero no comprendo entonces por qué el mundo está así. Si somos y tenemos esa sinergia de esa compatibilidad de hijos, tenemos que... Esto es mucho más, mis amados. Es mayor que la suma de las partes. Cada uno tiene cualidades, atributos únicos, que cuando los dos, cuando los dos eran una sola carne. Cuando Adán estaba solo, Dios hizo que cultivara y cuidara el jardín. Sin embargo, cuando estaban juntos, Adán y Eva, Dios les encomendó otras funciones: llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por consiguiente, cuando la pareja entiende el diseño de Dios y la iglesia entiende el diseño de Dios, se potencia. Lo que pueden hacer juntos se potencia, como personas, como pareja, como familia, como ministros, como iglesia, se potencia. Asimismo logran hacer sinergia. Esto es mucho más cuando entienden que no compiten el uno contra el otro, ni con otras parejas, ni son competentes con otros en una competencia
que no es el diseño de Dios, sino que entienden que son competentes en Dios para cumplir con su propósito eterno, por Él diseñado. Uno de los principios de ser una sola carne es el sometimiento. Este mismo principio se atañe al cuerpo de Cristo, definitivamente. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Efesios 5, 21 al 25. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es su Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por otro lado, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando eres nueva criatura, esto afecta tu individualidad. Cuando tú eres nueva criatura, esto afecta tu individualidad. Escuche esto. Así como tu unidad en una sola carne. Cuando eres nueva criatura, ya no eres un ser individualista. Ya no eres una sola, soy yo la carne ya. No, ha sido hecho nuevo en todas las dimensiones. El sometimiento no es esclavitud, no debe causar reacción y rebeldía. El sometimiento es orden en la toma de decisiones. El sometimiento es un orden divino en medio de un mundo cuyo lema es: hago lo que quiero, hago lo que me hace feliz, hago mi parecer, nadie me dice qué hacer. Resulta a veces contradictorio hablar de sometimiento. Sin embargo, aquí no estamos para dar razón al sistema de este mundo, sino para entender el diseño de Dios y ver que Dios no se ha equivocado definitivamente, que nos entregó todas las herramientas necesarias para seguir adelante y ser efectivos como hijos suyos y como una sola carne con el cónyuge, y ser efectivos en el cumplimiento de su propósito eterno como hijos suyos, como una sola carne en el matrimonio y como un solo cuerpo dentro del propósito de la eclesía que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a hablar precisamente, ya para terminar, del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 al 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, aquí no habla de uno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, diversidad en unidad, pluralidad en unidad, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:11 al 16. Léalo en su casa lentamente. Analice cada aspecto que allí puede visualizar usted. Pablo explica de manera magistral cómo el cuerpo de Cristo funciona con la participación de todos sus miembros que cumplen las funciones y asignaciones oportunas para el crecimiento, con la actividad propia de cada uno de ellos, con el objetivo claro de la edificación de los santos y con una meta clara hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. El cuerpo de Cristo no obedece a la voluntad de uno de sus miembros, sino de la cabeza, que es Cristo mismo. Todos los miembros del cuerpo estamos en función de la cabeza y tenemos una asignación que cumplir sin egoísmo, sin demora, sino viendo los unos por los otros.
aprendiendo los unos de los otros y juntos con un norte claro, con una dirección clara. El interés del crecimiento mutuo está dado porque todos debemos llegar. Ninguno puede quedarse en el camino. Un cuerpo bien concertado trabaja e incluye a todos y valora el aporte que cada uno tiene, porque ningún miembro sobra, ningún miembro carece de valor, ningún miembro debe ser desechado dentro del cuerpo. Todos los que estamos en el cuerpo de Cristo nos encontramos juntos en la causa eterna. Todos los que estamos en el cuerpo de Cristo nos encontramos juntos en la causa eterna. Wow. Por eso ninguno es desechado. Todos caminamos en función de un propósito. Mis amados, esta es una invitación para que crezcamos en este conocimiento de que somos el cuerpo de Cristo. Y en función de ese conocimiento, empecemos a hacer expresión viva, empecemos a funcionar realmente como cuerpo. No a juzgarnos unos a otros, no a menospreciar a otros, no a que yo tengo más, a que soy más, a que sé más. Y entonces miro con desdeño a los demás. Todos somos un cuerpo que funcionamos y trabajamos en este propósito eterno de darlo a conocer. Definitivamente, la esencia de Dios es la pluralidad en la unidad. Cada institución divina por Él establecida aquí en la tierra cumple este diseño. El hombre, el matrimonio, la familia y el cuerpo de Cristo, o ese Cristo corporativo, o la eclesía o la iglesia. Así que no es una novedad para Dios trino o trino que el cuerpo de Cristo esté conformado por hombres tripartitos y que muchos están unidos en una sola carne con su cónyuge. Es natural para Dios porque es su naturaleza y su esencia impartida a nosotros, así como es natural que en sumisiones mutuas todos sumemos a la edificación de los santos. Este es el orden puesto por Dios en su naturaleza divina que nos habita. Humanamente habría muchas excusas, pero el ser miembro de Cristo o al hacernos miembros de Cristo ya no hay ninguna excusa, sino que el crecimiento del ser espiritual para cada uno funcione en unidad con los demás hijos, y cumpla el propósito eterno de Dios en su reino aquí en la tierra. No hay excusas, mis amados. Tenemos que seguir trabajando en esa unidad, en la diversidad, y seguir operando como somos miembros muchos, pero somos una unidad en Cristo. Que nada rompa la unidad del cuerpo de Cristo. Que nada fuera de su diseño pueda entrometerse para romper la unidad del cuerpo de Cristo. Todo en su diseño, como leíamos y como estábamos hablando ahorita. Todo en su diseño, según en su orden, según su diseño. Ese diseño que es ese cuerpo que está siendo fortalecido, que está siendo alimentado en el nuevo pacto, en la gracia, en la verdad presente, en ese diseño divino de Dios. Señor, gracias por Casa Vida en Plenitud. Una casa que entiende el diseño de cuerpo. Una casa que camina en ese diseño de cuerpo. Una casa que opera en el diseño de cuerpo. Una casa que entiende que aunque somos muchos, con diferentes gracias, dones y talentos, todos apuntamos hacia una misma meta y hacia un mismo objetivo. Esa pluralidad en unidad, esa diversidad en unidad, que trabajamos en ella para darlo a conocer, para hacer la expresión de Dios aquí en la tierra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, ya en 5 minutos nos vemos por Zoom. Muchas gracias a todos, que sigamos teniendo una mañana de edificación
y de crecimiento. Chao, bendecidos.